La actividad 2 es escribir con argumentos, ¿no? Y te digo, aquí vamos a cambiar completamente de tema. Ya olvídate de Octavio Paz, ya, y de los mexicanos. Ahora lo vamos a ver vamos a ver otro tema desde otra perspectiva. Pero lo vamos a hacer para ahora no solamente leer un ensayo, sino ahora vamos a escribir un breve ensayo. Y va a ser breve, ¿ok? Tampoco te espantes, no creas que vas a tener que escribir una cosa tan larga y tan elaborada como la de Octavio Paz, pero sí tienes que empezar a practicar la escritura argumentativa, o sea, donde tú expreses tu opinión sobre un tema. Bueno, antes de empezar, este, ¿tú cómo crees que Octavio Paz escribió ese ensayo sobre las máscaras mexicanas? ¿Tú crees que nada más agarró su cuaderno y se puso a escribir allí? O su máquina de escribir, su compu no, porque en los 50 no había. Pero, pues, ¿qué piensas que hizo? Bueno, sí, eventualmente tuvo que escribir su ensayo, ¿no? Pero antes de llegar a esas conclusiones, ¿de dónde las sacó? ¿Las vio en la tele o cómo? Bueno, puede ser que él haya dedicado algún tiempo a ver lo que pasaba en la televisión, documentales, y aprendió sobre lo que es ser mexicano. También, pues él mismo, ¿verdad? Él mismo es mexicano, vivió en México muchos años, bueno, toda su vida, excepción de los años en que se iba a trabajar al extranjero, pero vivió en México la mayor parte de su tiempo y pues vivió en carne propia lo que es ser mexicano. Seguramente también, y si tú lees el ensayo te vas a dar cuenta, leyó algunos libros que le ayudaron a formarse una opinión más acertada de lo que es el mexicano. Leyó libros de historia, leyó literatura, leía los periódicos. También se juntaba con gente que le platicaba sobre estos temas, se juntaba con antropólogos, con historiadores, con maestros, con filósofos, con otros escritores. Bueno, entonces él tuvo que hacer una investigación antes de escribir lo que él opinaba, ¿verdad? Para que su opinión no fuera nada más así como una ocurrencia de él, sino que estuviera basada en algunas fuentes de investigación o en algunas fuentes de información. Bueno, exactamente, cuando tú quieras escribir un ensayo, así sea sobre una cosa muy básica, sobre cómo darle de comer a tus hijos adecuadamente, pues tú tienes que investigar un poquito o un mucho, dependiendo qué tan profundo quieras llegar. Por lo tanto, ahora que en esta primera semana se te pide que escribas un breve ensayo, pues tú también te vas a tener que informar sobre un tema particular. ¿Y qué tema vas a tomar ahora para escribir un breve ensayo, perdón. Se te pide hacer un breve ensayo sobre una lectura que tú vas a revisar, que es esta, los retos de la lectura en la era del Internet. Entonces, también de igual manera, lo puse en PDF para un mejor manejo. Esta está en una revista de la UNAM que se llama Como ves, que es una revista como de divulgación de la ciencia, que la puedes tú encontrar en los puestos de periódico, pero también la encuentras en internet. Entonces, pues muy interesante esta revista porque habla de cosas relacionadas con las ciencias y la literatura a veces, y explicada por especialistas que se dedican, pues o ya sea que sean científicos o que se dedican a divulgar la ciencia, ¿ok? Y ahora que fue el lunes 23 de abril, es día de San Jorge. Si tengo un alumno Jorge, pues lo felicito por su santo. Pero no solo de San Jorge. San Jorge pues era el que mataba a los dragones, ¿no? Y ese símbolo de San Jorge se tomó como referente del patrón de los libros, por decirle así. Es el patrón de la literatura, de los libros. Entonces, el día 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro. Y ya en todo el mundo hay ferias y fiestas por esta celebración. En México hay una feria en CEU, en CEU, Ciudad Universitaria, la Feria del Libro y de la Rosa, que se celebra el fin de semana en el que cae el 23 de abril. Bueno, pues
A raíz de eso, en la revista Cómo ves, dedicaron el número de la semana pasada a la lectura, a la literatura. Y el primer texto que se presenta en su número más reciente es Los retos de la lectura en la era del Internet. Y bueno, en mi grupo me doy cuenta que son todos muy jovencitos, tienen 17, 18 años. ¿Eso qué quiere decir? Que nacieron aproximadamente en el 1999, 2000, 2001. Y em, por lo tanto, pues ya nacieron cuando ya existían las computadoras y casi todo el mundo ya sabía qué eran, ¿no? O para qué servían. A lo mejor no todos tienen, pero ya sabían. Muchos de mis estudiantes ya tienen una amplia experiencia o nunca han tenido que utilizar una máquina de escribir, ni han tenido que escribir en su cuaderno, a lo mejor siempre lo han hecho todo en computadora. Yo, por ejemplo, pues yo no tenía computadora, yo tenía que hacer mis tareas en máquina de escribir algunas veces, a veces a mano, y pues ya hasta la prepa fue cuando tuve así, en serio, una computadora. ¿Qué más? Derivado de esto, quizá algunos de mis estudiantes no tienen tantos libros físicos. Casi todos sus libros los han leído en internet. Yo, por ejemplo, pues no me acostumbro. A mí me gusta más leer en libro físico porque en pantalla me pierdo, como que no le agarro la onda, me tengo que concentrar mucho para entenderle. Entonces, a raíz de estas experiencias surge esto, los retos de la lectura en la era del Internet. No tiene tantos años que la lectura se hace exclusivamente, o más bien, no, ni ahora, ¿verdad? No tiene tantos años que la lectura está disponible en Internet. Antes era muy difícil encontrar, yo me acuerdo cuando yo iba a la universidad todavía, era muy difícil encontrar algunos libros en Internet, casi todos eran libros físicos. Ahora es más fácil encontrar libros en Internet, de hecho, que ir a la librería y encontrarlos, ¿no? Muchas veces en la librería no están los libros que uno está buscando y mejor lo busca en Internet y de ahí lo descarga, ¿verdad? Imagínate cómo ha cambiado la cosa como de 10 años para acá. Sin embargo, que haya más libros en Internet no implica que ahora leamos más o que ahora entendamos mejor lo que leemos o que seamos unos grandes lectores. No, de hecho, hay retos por que ahora los libros están en Internet. Uno de los retos es, pues, el que te conté, por ejemplo, a mí me cuesta más trabajo concentrarme cuando leo en la pantalla, porque mis ojos se cansan más rápido, me distraigo y, bueno, como que no siento que me estoy apropiando del libro porque no lo estoy tocando. Es algo como, no sé, mágico o loco, no sé cómo decirlo, pero eso es lo que siento. No sé a ti qué te pasa. Si gustas, me puedes compartir eh, tu experiencia. Bueno, entonces más o menos de eso trata este artículo, los retos de la lectura en la era del Internet. Y yo, para apoyarte en este sentido de que puede ser complicado leer en Internet, ¿verdad? Lo que hice fue resaltar algunas ideas del texto que te pueden ayudar a ir captando lo que desde mi punto de vista me parece que deberías de tener más en consideración. Si tú piensas que hay otras ideas que resaltar, pues también resáltalas, no te inhibas tampoco, ¿sí? Yo resalté lo que yo considero que es más relevante. Ya tú sabrás si le quieres subrayar otras cosas o si tú dices, maestra, usted subrayó esto y la verdad esto no sirve, entonces lo borras. Por eso te comparto igualmente este archivo para que tú lo puedas descargar, imprimir y leer a tu gusto. ¿Ok? Entonces, este artículo trata de esto. Por ejemplo, del papel al e-reading, pues lo que te conté, ¿no? Que antes se leía muchísimo en papel y ahora hay muchos libros disponibles. Hacia la multialfabetización, se trata de que no solamente ahora la lectura en Internet es el saber leer, no, ahora tienes que aprender a relacionar conocimientos.
porque si tú lees en internet, por lo regular te vas a dar cuenta que te lleva siempre a que revises otros materiales. De hecho, aunque el texto no traiga hipervínculos, tú estás leyendo algo en internet y dices, híjoles, esa palabra no sé, no la entiendo, la voy a buscar. Y abres otra ventana y buscas en el diccionario el significado, ¿no? O te están hablando, por ejemplo, de la guerra, no sé, de la Guerra Fría. Y tú dices, ¿la Guerra Fría qué es eso? No sé qué es. Entonces rápido vas a Wikipedia y buscas Guerra Fría. Y dices, ya entendí de qué me está hablando. Y tú mismo o tú misma vas haciendo búsquedas y salto cuando estás leyendo en internet. Entonces eso es una habilidad, pero no todos la tienen y no todos la saben manipular para su beneficio, o sea, como para entender mejor los textos. A veces nos distraemos de más y empezamos leyendo este artículo y terminamos en el Face, ¿no? Y ya estamos chateando con nuestro amigo o amiga. Entonces, así, estas habilidades, eh, no están tan bien, no nos las enseñan, pues nosotros tenemos que irlas aprendiendo y que irlas modelando con nuestra propia experiencia. Entonces, a eso se refiere con multialfabetización. Tenemos que tener no solo la habilidad de leer, sino la habilidad de relacionar otros elementos con nuestra lectura y la habilidad de no distraernos tanto. ¿Ok? Bueno, y finalmente lo que nos dice es que la lectura es una experiencia de placer, ¿no? Más que aprender, bueno, obviamente uno aprende cuando lee, uno conoce nuevos puntos de vista, nuevas experiencias, pero también a uno le genera placer el leer. Uno lee para sentirse mejor, para sentirse más a gusto, y a veces uno, si no le gusta lo que está leyendo, lo deja y eso es bueno porque quiere decir que no te está nutriendo en ningún sentido. Entonces, también nos habla de esto, de cómo es importante que lo que leemos nos nutra, no solamente en lo cognitivo, no solamente en el conocimiento, sino también que nos cause una emoción leerlo, ¿ok? Bueno, y aquí viene cuántas partes del cerebro se estimulan al leer, casi todas. Por lo tanto, leer no solamente beneficia eh, al conocimiento, o sea, no solamente eres una enciclopedia andando, sino que también estimulas la memoria, la retención de información, eh, evidentemente, pues haces nuevas conexiones en tu cerebro, secretas algunas hormonas cuando estás contento con lo que estás leyendo, etcétera. Entonces, pues todo el cerebro se ve involucrado cuando lees, por eso es muy importante leer y te habilita para nuevas funciones. Bueno, a partir de la lectura de este texto, se hace una pregunta, que es la que ya viene, ahora sí, el, en el archivo de trabajo, que lo voy a abrir y aquí está. Actividad 2, escribir con argumentos. Lo voy a abrir. Dice Ceci, eh, el leer en Internet nos hace perder la habilidad de manejar una investigación. Por ejemplo, buscar en el diccionario en papel se hace más difícil, ya que en Internet ponemos la palabra y sale la definición. Es verdad, Ceci, no siempre, ¿eh? A veces no pasa así. A veces también implica, a veces, de hecho, leer en Internet implica que sepas investigar más, ¿no? Y mejor, porque tienes que buscar entre bases de datos muy amplias información que sea de utilidad para lo que tú estás buscando. Y tienes que aprender a discriminar la información que no sirve de la que sí sirve. Entonces, no es que leer en Internet te haga menos hábil para la investigación, sino más bien que necesitas desarrollar estrategias más sutiles, más especializadas para investigar. Y eso te vas a dar cuenta ahorita con lo que vamos a ver. Entonces, eh, este no es, ¿verdad? ¿Cuál es el archivo? Este. Lo abrimos en una nueva ventana. No, este tampoco. ¿Dónde estoy? Es este, escribir con argumentos.
Aquí está. Abrir en una nueva ventana y lo descargamos. Y ahora lo voy a abrir. Y lo voy a compartir contigo en la pantalla. Permíteme unos segunditos más. Es espero que sea esto que estoy abriendo ahorita, ¿eh? Aquí está. Este archivo no viene en la plataforma. Yo lo creé a partir de la plantilla de la actividad pasada, por eso también tiene este encabezado, pero todo lo demás yo lo agregué. Y es el formato que yo te propongo para que hagas tu ensayo. ¿Ok? Es un ensayo muy breve, el que vas a escribir. En la plataforma dice de 2 a 3 cuartillas y yo te digo que aunque sea de una cuartilla, pero mientras sea escrita con tu propia habilidad de escritura, tus propias palabras, con eso está bien, ¿ok? No te agobies si no llegas a las 2 páginas. Lo importante es que lo hagas tú. Bueno, entonces yo te recomiendo que le pongas estos datos que vienen aquí, tu nombre, el título de la actividad, que sería escribir con argumentos, y la fecha de entrega del día que lo entregues, ¿ok? El, el título se lo vas a poner hasta el final. No te vayas a quedar media hora pensando en qué título poner y no escribas nada. El título déjalo al final. Hay una pregunta que tienes que contestar para que puedas resolver tu ensayo. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del Internet? Evidentemente tú vas a contestar esta pregunta una vez que hayas leído ese artículo de los retos de la lectura en la época del Internet. Ahí, de hecho, viene una lista como de retos que hay que superar para que la lectura sea una actividad cotidiana, placentera y útil en esta época y sobre todo cuando se realiza en Internet. Y bueno, si tú conoces algunas cifras, tú sabes que México está en uno de los últimos lugares del países donde se leen libros al año, ¿no? Hace unos 10 años eran 2 libros al año. Mal, así que muy mal. Ahora ya son 3 libros al año. Bueno, ya sobrepasamos un libro más, pero igual estamos por los suelos. Yo pienso, desde mi punto particular de vista, que una buena cantidad de libros, pues sería por lo menos unos de entre 6 y 10 libros al año. Yo pienso que esa sería una buena cantidad de libros, porque pues implicaría por lo menos un libro cada bimestre, ¿no? Y bueno, eso está bien, tomando en cuenta las actividades que tenemos todos los días que hacer, podrías leer por lo menos unas 10 páginas diarias, terminarías un libro de unas 200 páginas en 2 meses con muy buen tiempo y te seguirías con el siguiente, ¿no? Y eso definitivamente mejoraría mucho las habilidades de escritura de los mexicanos. Sus conocimientos evidentemente se verían incrementados, tendrían mejores capacidades de cognitivas, de argumentación, etcétera. Habilidades sociales también, porque pues se aprenderían a relacionar con la palabra de una manera diferente. Y aunque esto parezca utópico, porque pues si tú te pones a ver tu horario, dices, ¿a qué horas voy a leer, maestra? Si yo trabajo 10 horas diarias, tengo que llegar a hacer actividades a mi casa, ya estoy muy cansado y nunca hay un lugar en el que yo me pueda sentar a leer, por un lado. Por otro, maestra, no invente, los libros están bien caros, no voy a comprar un libro de 200 pesos en vez de comprarme pues la comida de la semana. Yo sé que existen todos esos retos, sin embargo, podemos irlos superando poco a poco, ¿no? Trata de ir un poquito más allá de esa media nacional, que son 3 libros al año.
haz un esfuerzo por leer un poquito más en esta ocasión y vas a ver que poco a poco vas a ir agarrando más gusto por la lectura. Lee lo que te guste, no lo que te... Bueno, a veces hay que leer lo que a uno le deja para la tarea, ¿no? Pero lee siempre algo que te guste para que puedas seguir fomentando en ti mismo, en ti misma, el gusto por la lectura. Cómprate un libro que te guste, ¿sí? O pide prestado un libro que te guste. No importa que sea el más básico, no importa, empieza por ahí. Bueno, en fin, ¿cuáles son los principales retos de la lectura en México en la época del Internet? Ahora no solamente le sumamos las cuestiones económicas y de educación, sino le sumamos el que el leer en Internet es un reto por las cosas que ya dije hace un rato y otras, ¿no? Otras que se nos pueden ir ocurriendo. Bueno, ¿cuáles tú crees que son los principales retos? Eso lo vas a tener que explicar en un ensayo breve. Como ya te había dicho hace un rato, pero vuelvo a repetir, todo ensayo debe de tener un título, una introducción, un desarrollo, conclusiones y referencias, ¿verdad? En el desarrollo, en la introducción es el lugar donde expones tu postura sobre un tema y donde, bueno, presentas el tema que vas a exponer. No nada más vas a empezar a decir, los retos de la lectura son que no tenemos cobertura de Internet. No, tienes que empezar a decir, bueno, ¿y por qué me estás diciendo eso? Tienes que empezar a decir por qué para ti o de qué tema vas a hablar y por qué es importante para ti. En el desarrollo es donde presentas tus argumentos basados en ejemplos de tu experiencia personal o que sepas por la tele, por documentales o por lecturas que hayas hecho. Y en conclusión vas a dar un resumen de lo que de todo lo anterior que dijiste, vas a retomar algunas ideas. También recuerda el ejemplito básico del que leímos al inicio de Rubén Darío, ¿verdad? Es, repite lo mismo que ya había dicho antes, pero así es como se concluye un texto, no importa. Y la referencia. Bueno, yo te doy algunas pautas de escritura, que es también algo que voy a usar recurrentemente. Te doy algunas como pistas para empezar a escribir tus párrafos y tú tienes que ir completando con tus propias palabras. ¿Ok? Entonces, toma en cuenta la pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la época del Internet? Entonces, en la introducción, en el primer párrafo, tú tienes que decirme de qué temas estás hablando y cuáles tú crees que son los retos, ¿no? Entonces, yo te sugiero que puedas empezar así. En este texto expondré mi postura sobre la lectura en México en la era del Internet. Ya dijimos el tema, para todos va a ser el mismo tema. Opino que los principales retos son eh, la disponibilidad del Internet en toda la República Mexicana. Que aún no existe un buen nivel de comprensión lectora y que a los jóvenes, eso yo lo opino, tú opinas algo completamente diferente porque tú tienes una experiencia diferente con la lectura, ¿sí? Tú opinas lo que tú pienses. Por ejemplo, puede ser a mí como estudiante de 17 años, los principales retos de la lectura de Internet son que no tengo interés en la lectura, no hay un interés en la lectura, no sé dónde buscar la información cuando quiero leer algo y no tengo dinero pues para comprar porque ni trabajo, ¿no? Soy un adolescente, pues no trabajo y mis papás no me dan pues una cantidad extra como para comprarme un libro, apenas vivimos con lo justo. O sea, cada quien tiene su propia experiencia con respecto a este tema. Yo estoy diciendo las que me corresponden a mí, que soy maestra, y conozco varias experiencias con los jóvenes y la lectura. Por eso estoy hablando así, ¿no? Aún no existe un buen nivel de comprensión lectora y que los jóvenes no poseen las habilidades necesarias para acceder
a la literatura. Y ya, hasta ahí me quedo. Ahora, en el desarrollo, yo tengo que explicar mis mi lo que acabo de decir, mi hipótesis o mi tesis, o lo que yo opino que es todo esto. Lo voy a resaltar en otro color. Tengo que en el desarrollo yo tengo que explicar, eh, por qué opino esto, ¿sí? La disponibilidad de Internet en toda la República Mexicana. Tengo que explicar esa que fue el primer reto que dije, ¿verdad? Bueno, entonces voy a decir, en primer lugar, con respecto a la disponibilidad del Internet, opino que, si bien es cierto, si bien es cierto que en Internet se encuentran muchos libros disponibles, también ocurre que no en todos los estados, comunidades o escuelas hay acceso a Internet. Ni siquiera cuentan con equipos de cómputo, por lo que la lectura en dispositivos digitales no es una opción. ¿Sí? Que en Internet, pues felicidad, pues no no es algo viable aún por las cuestiones que estoy aquí explicando. Solamente yo creo, y hasta eso no en todo, en algunas partes de la ciudad podemos acceder a Internet, bueno, a libros en Internet, no, ni siquiera en toda la ciudad se puede todavía eso, ¿ok? Entonces, este es mi primer argumento y así voy a ir explicando cada uno de mis argumentos. Y voy a ocupar estos marcadores textuales que se llaman, que son estas como primeras palabras con las que yo voy empezando mi redacción de los párrafos. ¿Ok? Y bueno, supongamos que ya escribí todos mis argumentos muy bien detallados y aquí puedo decir al final. Por último, debido a todas estas razones, considero que se debe invertir más en educación, fomento a la lectura y habilitación de equipos y salas de lectura en las escuelas, equipos de cómputo. ¿Ok? Y así escribiría mi conclusión. Y ahora mis referencias. ¿Qué son las referencias? Yo creo que ya lo has visto en otros módulos, pero vale la pena resaltarlo ahora. Las referencias son todos los textos que utilizaste para hacer una tarea, los que consultaste que te ayudaron a hacer tu tarea. En este caso, nosotros consultamos el texto de la era del Internet, ¿no? Bueno, entonces tengo que poner las referencias con estos datos que se me piden aquí, el apellido del autor, el nombre del autor, el año, el título del texto leído, el URL y la fecha de consulta. Entonces, el autor es Guillermo Cárdenas y entonces aquí tengo que poner Cárdenas, Guillermo. Esto lo publicaron, me parece que no viene aquí la fecha o si viene no la veo. Bueno, pero es de abril de 2018, o sea, no.
no es tan alejado, ¿verdad? Es de hace unos días. Entonces aquí, abril de 2018. Punto. Título del texto es leído, los retos de la lectura en la época del Internet. URL, o sea, el link de donde yo leí esto, lo puedo obtener de la revista. Lo voy a copiar. Y la fecha de consulta, ¿cuándo lo leí yo que lo estoy utilizando? Lo leí el día de ayer, 24 de abril de 2018. Y así es como se agregan las referencias, así como ahorita lo estoy haciendo, ¿ok? Bueno, entonces aquí, si te das cuenta, yo nada más escribí unos pocos párrafos, pero ya tengo bastante, ¿no? Entonces tú tendrías que escribir, pues, de acuerdo con tu experiencia. Ahora, y me falta ponerle título. ¿Qué título le pongo? Lectura en internet, pero sin, lectura en internet, 2 puntos. Sin disponibilidad en México. Ese es el título que le voy a poner. Y mi trabajo, si yo lo terminara, se centraría mucho más en que, aunque existe la lectura en Internet, en México todavía no es posible debido a condiciones económicas de los estudiantes y de habilidades lectoras, ¿no? Entonces, así yo le pondría a mí este ensayo. Bueno, entonces, ¿cómo ves? ¿Qué te pareció? Y ves, ya tengo bastantes párrafos, nada más lo tendría que completar y ya llegaría a las 2 cuartillas que se me piden como mínimo, ¿no? Me pregunta José que cuántos libros leo. Pues muchos, ya ni los cuento porque ya son muchos los que leo. Muy bien. ¿Tienen alguna otra duda sobre sobre estas tareas? Bueno, en lo que ustedes me ponen alguna duda, comentario, reclamo o o lo que me quieran poner, lo que me quieran contar, les voy a dar algunas recomendaciones sobre el foro. Bueno, ustedes ven que en el foro de clase en el foro de esta semana tienen que participar y aunque no es un foro que se vaya a calificar, sí se va a tomar en cuenta para la evaluación de la participación. Por lo tanto, les invito a que participan en el foro que se llama Aprendiendo y se les hacen varias preguntas sobre la argumentación, qué es la argumentación, cómo la usan, etcétera. Entonces vayan ahí compartiendo sus respuestas y comentando con sus compañeros. Sirve que se dan más ideas de lo que es la argumentación, practican un poco la escritura y bueno, pues van viendo cómo es la interacción en los foros para que al foro de la última semana pues lleguen más preparados, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta sobre las tareas? Dice Ceci que su segunda actividad estaba pendiente y me imagino que ya con lo que acabamos de decir te quedó más claro cómo hacerla, ¿no? Bueno, me da mucho gusto que les haya servido esta sesión síncrona. Si tienen alguna duda, la pueden expresar por medio del, del video de YouTube, lo pueden poner en los comentarios y yo contesto, ya pues procuro contestar muy rápido a los comentarios de los videos. Me pueden contactar por medio del mensajero de la plataforma si son mis estudiantes o también en el video de YouTube hay un link a un grupo de Face donde estoy dándose todo lo que comparto de este módulo 5, ahí lo pueden
ustedes revisar con más detalle y las cosas que se me van ocurriendo las voy compartiendo en la semana. Entonces ese es un grupo como exclusivo porque pues recibes lo que yo se me va ocurriendo, pensando, lo que voy viendo que te puede ayudar, ahí lo voy compartiendo y es muy útil ese foro, me ha sido útil en los 2 meses anteriores y espero que ahora también. Bueno, entonces te agradezco tu atención. Nos vemos la siguiente semana. Será el martes o miércoles, todavía no lo sé, dependiendo cómo me organice. Yo te voy a avisar con antelación por los distintos medios. Te deseo una excelente semana y que tus tareas tengan mucho éxito. Con el siguiente consejo, no levantes la voz, mejor mejora tu argumento, mejora tu argumentación y así vas a tener siempre buenas razones y la gente te hará caso en lo que tú quieras. Bueno, mis mejores deseos, saludos cordiales a todos y que tengan una excelente tarde. Bye.